profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor, porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor, y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. De pie. Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Si la tierra te canta, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer,
el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo, les paga lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. ¿Gustan sentarse un momento? En la primera lectura de hoy hay una frase muy famosa que nos sirve para explicar muchas realidades en torno a Dios. Dice: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, mis caminos no son sus caminos, dice el Señor. Cuando queremos atribuirle a Dios sentimientos, pensamientos humanos, fallamos. Sus pensamientos son distintos a los de nosotros, sus caminos son distintos. Dios es infinitamente superior, tiene otra lógica, no es la lógica humana. ¿Por qué nos pondrá la liturgia de este domingo como primera lectura ese trozo del profeta Isaías? Para darnos a entender que Dios es bueno, más bueno que nosotros, que se sale de cualquier esquema y por eso paga mucho, generosamente, a los que según nosotros merecerían menos. A Él no se le puede echar en cara que es injusto, y por eso nos cuenta Jesús esta parábola, especialmente dirigida contra los escribas y fariseos y contra los judíos en general, que se sentían como que ellos habían trabajado por Dios toda su vida, se creían únicos y les daba envidia que los paganos, los publicanos, las prostitutas eran llamados a trabajar en la viña del Señor y recibían la salvación y el salario. Especialmente era contra ellos. Jesús les quiere decir: ¿saben por qué ellos son llamados? Porque Dios quiere a todos. Dios no es como ustedes los hombres, que el que se la hace la paga, que el que merece le da. Dios es infinitamente superior y lleno de amor por todos. Y por eso cuenta esta parábola de los trabajadores de la viña. Ya sabemos que nuestro Señor usaba las parábolas sacadas de la vida real para enseñarnos situaciones más profundas, verdades más grandes. En aquel tiempo, los que no tenían trabajo iban a una plaza y allí esperaban que los contrataran. También ahora hay lugares en el centro, por ejemplo en Guadalajara, en México sobre todo he visto, donde hay trabajadores esperando que alguien los contrate, se juntan ahí. Ahora por internet ofrecen servicios, o sea, en tiempos de Jesús los trabajadores del campo estaban allí a ver quién los contrataba. Entonces un propietario sale 5 veces, les digo las horas, según el original evangelio, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, a contratar trabajadores. A los primeros les dice: vayan a mi viña y les pagaré lo que se ajustó, lo que es 1 denario, que es lo que se ganaba en un día. De 6 a 6 era el trabajo, de sol a sol. Y fueron. Vuelve a salir a las 9 de la mañana, ve que estaban unos sin trabajar y les dice: vayan a mi viña
y les pagaré lo que sea justo. Vuelve al mediodía, porque están aquí sin trabajar. Es que nadie nos ha contratado. Vayan a trabajar a mi viña, porque urge la cosecha de la uva, si no se va a echar a perder. Vayan a distinta hora. Unos trabajaron 12 horas, de 6 a 6, otros 9, otros 6, otros 3, y los últimos trabajaron una sola hora. Fijémonos cómo Jesús en su parábola construye, pues, que fueron trabajando distinto tiempo. Sin embargo, lo que sorprendió cuando oyeron a Jesús la conclusión de la parábola, al caer la tarde a las 6, como era la costumbre, tenía que pagarles a los trabajadores. Llama la atención que le dice a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Como que no era lo lógico. Lo lógico era pagarles a los primeros. Reciben su denario y váyanse a su casa. Y así no hubieran visto lo que les pagaba a los demás y no hubiera habido problemas. Pero Jesús a propósito dice: empezaron a recibir los últimos, los que trabajaron una hora. ¿Cuánto les dio? Un denario, el salario de todos. A los siguientes otro denario, y a los primeros que trabajaron 12 horas, un denario. Parecería, hasta a nosotros nos parecería injusto. ¿Cómo que les paga lo mismo? ¿Por qué les da a estos que no merecieron nomás una hora? Porque Dios es así. Dios es libre de hacer con sus dones lo que Él quiera y lleno de amor. Él entendía que los que trabajaron una hora tenían que llevar el pan a su casa y por eso les da también un denario, pensando en ellos, más que solo en el trabajo que hicieron. Porque Dios conoce, a lo mejor de veras no había quien los contratara, pues aunque sea una hora y lleven algo de comer a su casa, porque Dios es misericordioso con todos y bueno con todos. Y ahí le reclaman. Al recibirlo, los que habían llegado desde las 6 de la mañana comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos, como con desprecio, esos que llegaron al último, solo trabajaron una hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Y de veras, muchas horas, 12 horas de trabajo era muy pesado. A ciertas horas hacía más sol y sin embargo ellos ahí estaban. Pero les paga lo mismo que a nosotros. Y el propietario llama a uno de ellos. Quizá al que más enojado estaba, al que más hablaba, al que más vociferaba, y le dice: amigo. Por cierto, cuando el Señor va a llamar la atención, así se dirige a los demás: amigo. Curioso. A Judas, ¿qué le dice? Amigo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es una costumbre de Jesús. O sea, te quiero, pero estás mal. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Qué no quedamos que te iba a pagar un denario? No te lo estoy pagando. Tómalo y vete a tu casa. Si yo quiero hacer con lo mío lo que me dé la gana, ¿qué no puedo? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? O sea, a ti te pago, soy justo. Si yo quiero ser generoso con los demás, no tienes por qué enojarte. Al contrario, agradéceme que te di trabajo y que ganas tu denario. ¿Qué no habíamos quedado en eso? Estábamos apalabrados que era un denario. Jesús concluye así la parábola. De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Fariseos y escribas, ustedes, el pueblo de Israel que han servido a Dios, tienen derecho, sí, a recibir su paga, pero también los que se agregan al último, a la salvación, al reino. También los publicanos, las prostitutas, los paganos, a los que yo he llamado. Ellos también tienen derecho. Yo soy bueno con todos. No sean envidiosos, en el fondo les dice, no tengan envidia de los bienes que Dios da a los demás. Esa es la actitud que quiere el Señor de nosotros. Primero, conclusiones pues ya prácticas, que trabajemos en su viña. El Señor nos invita a trabajar en su viña.
y quiere que todos trabajemos, aún los que han estado ociosos, que ya pasaron mucho tiempo de su vida y no han servido a Dios, al reino, están llamados, vayan a trabajar a mi viña, no sean ociosos. El Señor nos llama de distintas maneras a servirlo. Todo el que actúa bien, que hace buenas obras, que basa su vida en el Evangelio, está trabajando por la viña del Señor. Todos. No solo a veces entendemos que los que hacen apostolado, los sacerdotes, los misioneros, el Papa, se entiende, estamos en la viña del Señor. Todos los ciudadanos, todos los hijos de Dios, todos los bautizados que hacen una obra buena, que viven en su familia con honestidad, que aman a sus hijos, que trabajan, que se cuidan su salud. Ahora eso nos pide el Señor, trabajar en su viña es eso, es decir, por el bien, por la vida digna de todos, por la caridad con los demás. Eso es trabajar en su viña, sabiendo que Él nos va a pagar lo que es justo y nos va a pagar mucho más, porque es más generoso que cualquier ser humano. Dios es bueno y no le vamos a tener rencor porque es bueno. Si le quiere dar, la segunda conclusión, si le quiere dar a los demás sus bienes, nosotros no tenemos por qué reclamar. Señor, tú eres el dueño de todo. Es que en todos hay ese riesgo de tener envidia. Hay muchas personas muchas personas muy envidiosas. Nos da tristeza del bien ajeno, eso es la envidia. Y reclamamos a Dios, Señor, pues si yo soy bueno, ¿y por qué el otro le das más? Casi siempre nos fijamos en bienes materiales, o también nos podemos fijar en bienes espirituales, ojalá más en bienes espirituales. Esa sería una santa envidia. Señor, ¿por qué es tan buena esta persona? Dame a mí también esa bondad. ¿Por qué es tan limpio de corazón? ¿Por qué es tan puro este hombre? Dame a mí eso. Esa sería una santa envidia que también existe, ¿no? Pero no, a veces es una mala envidia porque nos alegraba, es que tiene más dinero y obtuvo un puesto sin merecerlo y le diste una esposa y unos hijos maravillosos y yo en cambio... Nos comparamos, en lugar de agradecer tu denario, lo que Dios te da a ti, estás viendo lo que le da a los demás, porque esa fue la actitud de estos. O sea, ellos recibieron su denario. Si no hubieran visto lo que les pagó a los demás, se hubieran quedado callados. Pero les dio envidia porque los demás recibieron igual que ellos, sin trabajar según ellos, sin merecerlo. Entonces, quitarnos la envidia, es decir, si Dios da a otros, bendito seas. Lo que le des al otro me tiene que ayudar a mí a crecer más y a servirte más, no a negarte nada. Gracias por llamarme a trabajar en tu viña. Que los demás reciban y yo me alegro por ese bien. En realidad los bienes que Dios da a los demás nos tienen que servir a nosotros, son bienes a la humanidad. Recuerden que la iglesia somos como un cuerpo. Lo que recibe una parte del cuerpo les beneficia a los demás. Somos vasos comunicantes. Si uno sube, todos suben. Si uno baja, todos bajan. Entonces tenemos que alegrarnos del bien ajeno, del servicio que otros hagan y yo hacer lo mío, lo que Dios me pide. Y además otra cosa, todo esto lo han reflexionado a lo largo de los siglos, pues muchos padres de la iglesia sobre todo, han interpretado, uno de ellos llamado Orígenes, decía que esta parábola se refería también a las distintas edades de la vida. A algunos Dios los llama desde que son niños, son los del amanecer. A otros en la adolescencia, 9 de la mañana. A otros en su juventud, 12 del día, hasta decía Orígenes, a las 12 hay mucho sol, mucha luz, calor. La juventud es como el calor, como el sol, como el entusiasmo. Dios los llama. Otros a media tarde, maduros, a las 3 de la tarde. Y otros en la decrepitud, cuando ya mero se mueren, a las 5 de la tarde. Dice que Dios sabe a qué horas llamar. Lo importante es
que cada uno cuando sea llamado responda. Y que no sintamos que los que no lo han servido merecen menos. A todos ama Dios, aceptarlos. Eso con cosas muy prácticas. A veces en los grupos parroquiales no queremos aceptar que los demás entren. En los grupos de oración tenemos, ¿por qué uno dice es que este vive así, no lo merece, están viendo juicios? Dios llama cuando Él quiera para amarlo, convertirse, servirlo. A veces hasta decimos, este es un malvado, ha matado mucha gente, ¿por qué ahora va a la iglesia? Dios lo ha llamado a la conversión, a distinta hora y después de una experiencia fuerte. Los que hemos trabajado más tiempo, tendríamos que alegrarnos. Es un privilegio trabajar por el Señor. Estos trabajadores sentían envidia, como que decían, es que soportamos el peso del día y del calor, nos costó mucho trabajo ganar ese denario y a esto les costó poco. Juzgan mal, en el fondo tendrían que decir, gracias Señor, que no estábamos con la angustia de que nadie nos contratara. Gracias porque estábamos trabajando, esperando la paga, porque estábamos contigo, porque tú propietario, tú Dios, porque el propietario es Dios, estabas con nosotros toda la vida. Yo tendría que agradecerle a los que hemos servido a Dios, esperemos desde niños. Gracias, gracias. No me pesa, al contrario, si volvieran a ser, te volvería a servir toda la vida porque es un privilegio estar contigo. Es una gracia tenerte como patrón. No que nos pese, porque a algunos parece que les pesa y hasta andan contando los años. A veces en los grupos de nosotros aquí resultan esas mezquindades. Yo tengo 20 y tantos años de catequista, y así como que se ufanan en lugar de agradecer a Dios que los ha llamado, pero quieren primero que se les reconozca y esta que apenas entró quiere imponernos no sé qué. A ella Dios la ha llamado y le dio dones, déjala. A lo mejor los sacerdotes también de muchos años sentimos como que hemos hecho méritos y podemos decir, este apenas se ordenó. A veces oigo yo en mis hermanos sacerdotes, apenas se ordenó, pues que viene, pues ese que se ordenó ha sido llamado y tiene muchos méritos porque quizá llegó tarde a la ordenación. Algunos que se ordenan grandes, hace poquito, como 15 días en Roma se ordenó un ingeniero de 56 años y apenas su primera misa. Bueno, Dios llama cuando Él quiere, alegrarnos y no sentirnos como, es más, ni contemos los años que lo hemos servido. Al contrario, gracias Señor, yo no presumo. Trabajar en la viña del Señor te libra de muchos males. Él está contigo. Pasaste los peligros porque estabas con Él. Dale gracias. Y que no sea motivo de presunción, sino humildemente seguir trabajando. Y a los que Dios llama, seguir trabajando en la viña del Señor. Y bueno, quiero terminar subrayando una frase famosísima de San Pablo que hoy aparece en la segunda lectura. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Para llegar a decir eso, qué madurez debió haber tenido San Pablo. Para mí la vida es Cristo, la muerte una ganancia. Y hasta dice, yo quisiera morir para ir con Cristo, que es lo mejor. Pero si tengo que quedarme en la vida porque es necesario para el bien de ustedes, lo acepto. O sea, ya sea si muero o si sigo viviendo, estoy con Cristo. Debe ser el eje de nuestra vida. Lo demás es secundario. Incluso desear morir para estar con Cristo. No que hay muchas personas que tienen demasiado terror a la muerte. No quieren morirse como si fueran a ser inmortales. O le ponen no Señor, pero todavía no. Cuando tú quieras. Tendríamos que decir así. Si creemos en la resurrección, en la vida eterna, pues es mucho mejor, como dice San Pablo hoy, estar con Cristo, que seguir aquí batallándole en medio de tentaciones, con peligro de ofenderlo. Yo creo que el miedo a la muerte muchas veces es porque no tenemos, primero, mucha fe, y a lo mejor no hemos sido tan buenos como que queremos prepararnos más. Dame tiempo, Señor, para convertirme, para hacer buenas obras. Hay que pedirle que nos ayude a disponernos cada día, porque cada día corremos el riesgo de morir
hoy, mañana, en medio de la pandemia, en un accidente, en una enfermedad crónica, en un derrumbe, en un temblor. Acabamos de celebrar el aniversario de los temblores en México ayer. ¿Cuánta gente murió aquí? Las explosiones, ¿cuántos sin preparar? En las guerras, ¿cuántos mueren? En los incendios, ¿cuántos mueren? ¿Estás preparado? ¿De veras crees que vas con Cristo? Que no temamos, que aceptemos con humildad y con amor lo que Dios tenga determinado. Pero como dice al final, ya con esto termino, dice San Pablo, por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Que así sea.